Se suponía que iba a ser un día de alegría, el cumpleaños de mi hijo, un momento para la familia y las risas. El 12 de mayo. Jaime cumplía 40. Llevaba meses con la fecha marcada en mi calendario, rodeada con un círculo rojo. Me pasé la semana horneando su tarta favorita de chocolate y avellanas, la que me pedía cada año desde que tenía 7. Incluso cosí un mantel nuevo de color crudo para la mesa del comedor, tal como solía hacer cuando era un niño. Mis dedos ya no son tan ágiles como antes, pero quería que todo fuera perfecto. La mañana de la fiesta, cogí el autobús para cruzar la ciudad hasta su chalet de estilo rústico y elegante en Valle Real. Las primaveras en el norte son preciosas, y durante el trayecto observé los cerezos en flor adornando los jardines. Llegué temprano con mi tarta casera y un pequeño regalo envuelto, un reloj de bolsillo antiguo que había pertenecido a su abuelo. Llamé a la puerta y me abrió su esposa, Melissa, con esa sonrisa tensa tan familiar. «Ah, Elena, ¿ya estás aquí?», dijo mirando su reloj. «No esperábamos a los invitados hasta dentro de una hora. Pensé que podría ayudar con los preparativos», ofrecí, intentando sonar alegre a pesar de la evidente decepción en su voz. Me dejó entrar a regañadientes. Sus tacones de diseño repiquetearon contra el suelo de madera mientras me guiaba a la cocina. Su casa siempre me había intimidado con sus superficies impecables y sus obras de arte moderno que yo no entendía. Nada que ver con el hogar acogedor donde crié a Jaime, con huellas de dedos en las paredes y muebles desiguales. «He hecho la tarta favorita de Jaime», dije, dejando el recipiente sobre la encimera. Melissa la miró con recelo. «Ah, es que hemos encargado una tarta de la pastelería La Duquesita. Es sin gluten. Jaime ha estado intentando cuidarse». Se me encogió un poco el corazón, pero asentí. «Claro. Bueno, quizás a algunos les guste tener donde elegir». Puse la mesa mientras Melissa terminaba de decorar, colocando globos azules y plateados por el comedor. Doblé las servilletas en forma de los barquitos que tanto le gustaban a Jaime de niño. Cuando se lo comenté, Melissa se limitó a sonreír educadamente y, en cuanto me di la vuelta, las rehizo en los típicos triángulos. Los invitados empezaron a llegar sobre las 4. Socios de Jaime, parejas de su club de campo, algunos vecinos. Todos vestían ropa informal pero cara y traían bolsas de regalo de tiendas en las que yo solo había mirado los escaparates. Reconocí algunas caras de reuniones anteriores, pero la mayoría eran extraños que me miraban con leve curiosidad antes de pasar a conversaciones más interesantes. Me quedé en un rincón del salón, escuchando fragmentos de charlas sobre carteras de inversión, vacaciones en el Caribe y admisiones en colegios privados. Nadie me preguntó por mí, y cuando intenté unirme a una conversación sobre jardinería, algo de lo que realmente sé, el círculo se cerró de algún modo antes de que pudiera entrar. Jaime fue el último en llegar, directamente de un partido de golf con clientes. Saludó a todos con firmes apretones de manos y risas desenvueltas. Cuando me vio, me saludó con un rápido gesto de la mano antes de ser absorbido por una conversación con un hombre que llevaba un polo rosa. Esperé pacientemente, bebiendo mi vino blanco, observando al hijo que había criado moverse por la sala con confianza. Su padre habría estado orgulloso. Cuando por fin sirvieron la cena, ocupé el asiento que me habían asignado en el extremo más alejado de la mesa. La tarta que yo había horneado no se veía por ninguna parte. La conversación fluía a mi alrededor como un río que rodea una roca. Las palabras pasaban de largo sin rozarme. Sonreí cuando los demás sonreían. Reí cuando reían. «Y dígame, Elena», dijo una mujer sentada frente a mí durante una pausa. «¿Jaime nos cuenta que sigue viviendo en el barrio de siempre?» «Sí, en el mismo piso desde hace 30 años», respondí. «Qué pintoresco», dijo, aunque su tono sugería un significado completamente distinto. Jaime, en la cabecera de la mesa, carraspeó y se puso de pie, alzando su copa. La sala guardó silencio. Era el momento del brindis, el momento en que todos celebrarían su vida. Me erguí en mi silla, sintiendo un aleteo de orgullo. «Quiero daros las gracias a todos por venir hoy», empezó, con su voz resonando por la sala. «Cumplir 40 no es como pensaba. Sinceramente, me sigo sintiendo como si tuviera 25.
Unas risas recorrieron la mesa. Continuó, agradeciendo a amigos, a socios, mencionando la paciencia de Melissa con su horario de trabajo. Entonces, sus ojos se posaron en mí. Y bueno, esta anciana solo está aquí porque me daba pena. Esbozó una sonrisa burlona y un escalofrío me recorrió el cuerpo. No vamos a dejar que mamá vuelva sola a casa en autobús por la noche, ¿verdad? Estallaron las risas, no de todos, pero sí de bastantes. Algunos parecían incómodos, bajando la mirada a sus platos. Pero Jaime ya había pasado a otro tema, bromeando sobre las canas y las gafas para leer. Me quedé paralizada, con sus palabras resonando en mi cabeza. Esta anciana me daba pena, no mi madre o Elena, solo esta anciana, como si fuera una extraña, un caso de caridad. 58 años de vida reducidos a lástima. No discutí, no lloré. Doblé cuidadosamente mi servilleta, la coloqué junto a mi plato a medio comer y me levanté con toda la dignidad que pude reunir. Al principio, nadie pareció darse cuenta mientras caminaba hacia la puerta. Entonces oí el susurro de Melissa. ¿A dónde va? Jaime ni siquiera se giró. Probablemente al baño. Ya sabes cómo es la gente mayor. Más risas. Me temblaba la mano en el pomo de la puerta, pero mi rostro permaneció sereno. Salí al aire fresco de la tarde. Los cerezos seguían desprendiendo sus flores, rosas contra el cielo que oscurecía. Caminé por la calle, mis zapatos cómodos moviéndose uno delante del otro. Lejos de la fiesta, lejos del hijo que no me veía más que como una carga, lejos de años de sacrificio silencioso y amor no reconocido. Nadie vino detrás de mí. Nadie me llamó por mi nombre. El sonido de las risas lejanas se desvaneció con cada paso, reemplazado por el suave susurro de los árboles y el paso ocasional de un coche. Pensé que podría llorar, pero no me salieron las lágrimas. En su lugar, sentí una extraña sensación de claridad, como si por fin viera algo que había estado ahí todo el tiempo. El viaje en autobús a casa se me hizo eterno. Me senté sola, al fondo, viendo las farolas pasar borrosas por la ventanilla. Otros pasajeros subían y bajaban, adolescentes con mochilas, trabajadores del turno de noche con sus uniformes, una pareja de ancianos cogidos de la mano, gente normal viviendo vidas normales. Me pregunté si alguno de ellos también tendría hijos que los vieran como una carga. Mi edificio de apartamentos en la calle del Arce tenía exactamente el mismo aspecto que cuando me fui. La señora Romero, del 3B, estaba regando las macetas del vestíbulo. Me saludó con la mano, pero debió de ver algo en mi cara porque no se acercó con su habitual parloteo sobre sus nietos de Boston. ¿Todo bien, Elena?, me preguntó mientras yo me dirigía a las escaleras. Solo estoy cansada, logré decir, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. Mi apartamento me recibió con su silencio familiar. 2 dormitorios, uno mío y el otro, el que había sido de Jaime hasta que se fue a la universidad. Lo había mantenido casi igual, aunque en los últimos años había empezado a usarlo para mis proyectos de costura. Las paredes seguían siendo del azul en el que él había insistido de adolescente. En el armario aún quedaban pósteres de grupos musicales descoloridos, junto con trofeos del instituto que no había querido llevarse a su nueva vida. Me quité los zapatos y me senté a la mesa de la cocina, sin molestarme en encender más que la pequeña luz sobre el fregadero. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía con la energía del viernes por la noche, gente celebrando el fin de la semana laboral, empezando aventuras, viviendo. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el cristal oscuro de la ventana. El pelo gris que había dejado de teñirme hacía 5 años, arrugas que trazaban el mapa de una vida de expresiones, las de la risa, las de la preocupación, las de entrecerrar los ojos ante el atardecer mientras veía a un niño pequeño perseguir luciérnagas. No eran cosas de las que avergonzarse, eran la prueba de que había vivido, amado, resistido, pero él me había reducido a una carga, una obligación, esta anciana. Me preparé una manzanilla y saqué la vieja caja de madera que guardaba debajo de la cama. Roberto, mi difunto esposo, la había hecho para mí cuando nos casamos. Dentro estaban nuestros documentos importantes, mi testamento, la escritura de este piso, las pólizas de seguros y los extractos bancarios.
Poca gente sabía que cuando Roberto murió hace 12 años, dejó algo más que recuerdos. Había sido inteligente con el dinero, prudente de una manera que Jaime nunca entendió. Habíamos sido dueños de varias propiedades por Salamanca, inversiones de los días de Roberto como contratista. Tras su muerte, vendí la mayoría, conservando solo este edificio de apartamentos y el local comercial en el centro donde Jaime había abierto su agencia de marketing hacía 3 años. Jaime no sabía que yo era la dueña del edificio donde operaba su negocio. Creía que pertenecía a Gestiones Inmobiliarias Morton, una pequeña empresa que había creado con Guillermo, el hermano de Roberto, para administrar los bienes inmuebles que nos quedaban. Jaime pagaba su alquiler a Morton cada mes, y yo nunca mencioné que los cheques iban, esencialmente, de uno de mis bolsillos a otro. Del mismo modo, el inversor que le había proporcionado el capital inicial para su negocio, dinero que venía con condiciones notablemente generosas, era en realidad yo, operando a través de un fideicomiso que mi abogado me había ayudado a establecer. Había querido que Jaime se sintiera independiente, que construyera algo sin sentir que se lo debía a su madre. Pensé que era lo correcto. Ahora ya no estaba tan segura. Extendí los documentos sobre la mesa, examinando cifras y términos legales que había ignorado durante años. Mi nombre figuraba en todo. El chalet donde Jaime y Melissa vivían su lujosa vida, un regalo de bodas que creían que provenía de un amigo de la familia que vendía a bajo precio, era legalmente mío. El negocio que Jaime llamaba con orgullo su logro existía gracias a mi apoyo silencioso. No se trataba del dinero. Nunca me importó mucho la riqueza más allá de tener lo suficiente para sentirme segura. Se trataba del respeto, una dignidad básica que me di cuenta de que había estado cediendo en pequeñas dosis durante años. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Cerré los ojos, recordando a un niño desdentado que una vez me hizo tarjetas para el Día de la Madre con purpurina y demasiado pegamento, que se metía en mi cama durante las tormentas, que lloró sobre mi hombro cuando su padre murió. En algún punto del camino, ese niño se había desvanecido, reemplazado por un hombre que me veía como una obligación, una vergüenza. Quizás yo lo había permitido, pensando que mi silencio era generosidad, cuando en realidad le estaba enseñando que yo no merecía algo mejor. Mi manzanilla se había enfriado. Marqué el número de Guillermo, mirando el reloj. Pasadas las 10. «¿Elena? ¿Está todo bien?» Su voz sonaba ronca por la preocupación. Rara vez llamaba tan tarde. «Tengo que hacer algunos cambios, Guillermo», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «En las propiedades, en todo». «¿Qué ha pasado?» «Siempre tan perceptivo, Guillermo. Me había advertido años atrás que le estaba dando demasiado a Jaime sin exigirle nada a cambio. Le conté lo de la fiesta de cumpleaños, la crueldad casual en las palabras de mi hijo. Le conté que me había marchado». Guillermo se quedó en silencio un largo momento cuando terminé. Luego suspiró. «Llamaré a Francisco mañana por la mañana. Podemos estar en su despacho a mediodía si te viene bien». Francisco Weller había sido nuestro abogado de familia durante 20 años. Se había encargado del testamento de Roberto y me había ayudado a establecer el fideicomiso para el negocio de Jaime. «Gracias», dije. «Y Guillermo, no quiero avisar a Jaime. Todavía no». Otra pausa. «¿Estás segura de esto, Elena? Va a ser un shock para él». «Estoy segura», respondí. Y lo estaba. El temblor de mis manos había cesado. El dolor en mi pecho permanecía, pero estaba cambiando de forma, endureciéndose hasta convertirse en resolución. Se acabó el ser tolerada. Después de colgar, fui a mi dormitorio y saqué una pequeña maleta del armario. Aún no tenía un plan detallado. Bud sabía que necesitaba espacio, lejos de este apartamento lleno de recuerdos, de la ciudad donde yo solo era la madre anciana de alguien. Me quedé dormida con la luz encendida, demasiado agotada para cambiarme la ropa de la fiesta. Mis sueños fueron un revoltijo de pasado y presente. Jaime de niño, buscando mi mano. Jaime de hombre, sonriendo con desdén mientras me despachaba con una broma cruel. Por la mañana, mi mente estaba más clara que en años. Lo primero que hice fue llamar a mi banco y solicitar un bloqueo temporal del fideicomiso que financiaba las operaciones del negocio de Jaime. Una medida de precaución, expliqué,
por presuntas irregularidades. El director me conocía bien y no hizo muchas preguntas. Luego, escribí una lista de instrucciones para Francisco. Un lenguaje sencillo y preciso sobre la reasignación de activos, las notificaciones, los plazos. Movimientos legales que le recordarían a mi hijo exactamente quién había construido los cimientos sobre los que él se erguía con tanto orgullo. No buscaba venganza. Simplemente me había cansado de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Cansada de ser el apoyo silencioso que no se reconocía. Cansada de que me compadecieran en lugar de respetarme. Era hora de que Jaime recordara quién era yo. No solo una anciana a la que tolerar, sino Elena Marshall, que había capeado más tormentas de las que él podía imaginar y seguía en pie. El sábado por la mañana amaneció brillante y despejado. Mi teléfono había estado vibrando con notificaciones desde la medianoche. Primero mensajes, luego correos de voz. No miré ninguno. En su lugar, silencié el dispositivo y lo guardé en un cajón. Me preparé un desayuno en condiciones. 2 huevos, tostadas con la mermelada de frambuesa que la señora Romero me había regalado en Navidad y una taza de café bien cargado. Comí despacio junto a la ventana, observando a los pájaros revolotear entre los robles que bordeaban nuestra calle. La sencillez me pareció un lujo después de años de prisas, de hacerme pequeña, de intentar no molestar. Después de desayunar, me duché y me vestí con ropa cómoda, unos vaqueros y un jersey azul que Roberto siempre decía que hacía juego con mis ojos. Luego caminé hasta el despacho de Francisco Weller en la Gran Vía, disfrutando del sol primaveral en la cara. Francisco me estaba esperando, al igual que Guillermo. Ambos se levantaron cuando entré en el despacho con paneles de madera de Francisco, con la preocupación evidente en sus rostros. «Elena», dijo Francisco, señalando una silla de cuero. «Guillermo me ha puesto al día de lo básico. Siento mucho lo que ha pasado». Asentí, agradeciendo que no me ofreciera tópicos ni sugiriera que podría estar exagerando. Francisco conocía a nuestra familia desde hacía suficiente tiempo como para entender la importancia de mi decisión. «He preparado algunos documentos basándome en nuestra conversación telefónica», continuó, deslizando una carpeta sobre su escritorio. «Tómate tu tiempo para revisarlos». El lenguaje legal era denso pero claro en sus implicaciones. Suspensión temporal de la financiación del fideicomiso para el negocio de Jaime. Notificación de cambio en el estado de propiedad tanto de su edificio de oficinas como de su residencia personal. Bloqueo de la cuenta conjunta que había establecido para ayudar con los futuros gastos universitarios de sus hijos. Todo legal. Todo dentro de mis derechos. «Esto no es permanente», les expliqué a ambos. «No busco destruir lo que ha construido. Solo necesito que entienda». Guillermo se removió incómodo. «Le va a pillar totalmente por sorpresa, Elena. Lo sabes, ¿verdad? El chico no tiene ni idea de nada de esto». «No es un chico», dije en voz baja. «Tiene 40 años. Es lo suficientemente mayor para afrontar las consecuencias». Francisco carraspeó. «Hay una cosa más que debemos considerar, Elena. Una vez que pongamos esto en marcha, podría ser difícil reparar la relación. ¿Estás preparada para esa posibilidad?». Pensé en la cara sonriente de Jaime mientras me llamaba esta anciana. En los años de interacciones cada vez más frías, de ser tolerada en lugar de bienvenida. En la impaciencia apenas disimulada de Melissa cada vez que la visitaba. En mi tarta casera, probablemente tirada a la basura después de que me fuera. «Esa relación ya está rota», dije. «Yo solo lo estoy reconociendo ahora». Firmé los papeles con mano firme. Francisco prometió tener todo procesado para el lunes por la mañana, con las notificaciones entregadas a Jaime por sus socios precisamente a las 3 de la tarde, exactamente 24 horas después de que yo saliera de su fiesta de cumpleaños. Fuera del despacho de Francisco, Guillermo me acompañó hasta la esquina. Su rostro estaba preocupado bajo su bigote canoso. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. «Me voy por un tiempo», dije. El plan se había formado durante la noche, cristalizando en una certeza por la mañana. Siempre he querido ver la costa de Cantabria. Hay un pueblo llamado Santillana del Mar, del que leí en una revista hace años. Guillermo frunció el ceño. «¿Sola? Elena, ¿estás segura?» «Crié a un hijo sola después de que Roberto muriera», le recordé. «Administré nuestras propiedades. Construí una vida.
Creo que puedo apañármelas en un viaje a Cantabria. Entonces sonrió, y la preocupación en sus ojos se suavizó. Siempre fuiste la fuerte. Roberto solía decir que podrías sobrevivir a una montaña si te lo propusieras. Eso sonaba como algo que diría mi marido. Él siempre había visto en mí una resiliencia que a veces yo olvidaba que tenía. De vuelta en mi apartamento, reservé una habitación en una pequeña pensión en Santillana del Mar, con vistas al mar. 3 semanas, para empezar. La mujer al teléfono tenía un cálido acento cántabro que me recordó a mi abuela. ¿Solo para usted, querida?, preguntó después de tomar los datos de mi tarjeta de crédito. Sí, dije. Solo yo. Bueno, viene en una época preciosa. Los lupinos estarán empezando a florecer por la costa. Y aquí preparamos un desayuno muy bueno. Tortitas con arándanos los domingos que le harán olvidar todas sus penas. Dudaba que unas tortitas, por muy deliciosas que fueran, pudieran lograr eso, pero agradecí el gesto. Pasé la tarde haciendo una sola maleta. Ropa adecuada para el clima costero, zapatos cómodos para caminar, algunos libros que tenía pendientes de leer. Solo cogí una foto. Jaime a los 10 años, sentado en la playa de la Costa Brava, lleno de arena, quemado por el sol y sonriendo con una alegría desbordante. Antes de la angustia adolescente, antes de las ambiciones universitarias, antes de que empezara a medir su valía por el coche que conducía y el código postal en el que vivía. Al caer la tarde, escribí una carta. No un desahogo emocional ni un relato detallado de mi dolor, solo verdades claras y sencillas que debería haber dicho hace años. Escribí sobre límites y respeto, sobre la diferencia entre amor y obligación. Expliqué lo que estaba sucediendo con sus finanzas y el estado de sus propiedades, y por qué. No me disculpé, no rogué comprensión, simplemente expuse hechos y consecuencias. Terminé con: no me busques, ya no soy tu carga. Cuando aprendas a valorar no lo que te di, sino quién soy, quizás entonces podamos reencontrarnos, pero no voy a esperar. Metí la carta en un sobre. Se la dirigí a Jaime y la sujeté a la puerta de mi casa, donde cualquiera que me buscara la encontraría. Francisco se encargaría de entregar copias de todos los documentos legales. Esto era personal, de madre a hijo. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses, sin sueños de ansiedad, sin despertarme a las 3 de la mañana con preocupaciones sobre el matrimonio de Jaime o los desafíos de su negocio. Preocupaciones que él había compartido a lo largo de los años, pero sobre las que nunca había querido mi opinión. El domingo por la mañana me levanté temprano. Mi autobús a Santander, donde cogería un enlace a Santillana del Mar, salía a las 10 de la mañana. Eché un último vistazo a mi apartamento, a la vida de la que me estaba alejando temporalmente. No huyendo, nunca he huido de nada en mi vida, sino avanzando hacia algo nuevo, algo que era solo para mí. La señora Romero me encontró en el pasillo cuando me iba, maleta en mano. ¿Se va a algún sitio bonito?, preguntó con ojos curiosos. A Cantabria, dije. He decidido tomarme un tiempo para mí, asintió con aprobación. Hace usted muy bien, Elena. Mi madre siempre decía que una mujer necesita sus propias aventuras, no solo las que suceden alrededor de su familia. En la estación de autobuses, compré mi billete y encontré un asiento junto a la ventanilla. A mi alrededor, la gente iba y venía. Familias con niños, estudiantes universitarios con mochilas, parejas de ancianos cogidos de la mano. Cada uno con sus propias historias, sus propias razones para estar de paso. Cuando el autobús se alejó de Salamanca, no miré hacia atrás. En su lugar, observé el paisaje castellano pasar, pueblos familiares dando paso a escenas más rurales. Me sentía más ligera con cada kilómetro, como si me estuviera despojando de años de expectativas y decepciones acumuladas. Mi teléfono permanecía apagado en mi bolso. Jaime no tardaría en descubrir mi ausencia. Leería mi carta, quizás ya estaría intentando llamar. Para mañana recibiría las notificaciones legales. Su cómodo mundo temblaría, igual que el mío lo había hecho cuando él me redujo a esta anciana en una sala llena de gente. Pero a diferencia de él, yo no había actuado por crueldad casual o desconsideración. Mis acciones eran deliberadas, medidas, una lección más que un castigo.
Si aprendería de ella o no, estaba por ver. A medida que la costa aparecía a la vista, salvaje y rociada de sal, sentí algo desconocido florecer en mi pecho. No era revancha ni satisfacción, sino algo más silencioso, pero más poderoso. Paz, quizás, o el comienzo de ella. La certeza de que, por fin, estaba escribiendo mi propia historia, en lugar de existir como una nota a pie de página en la de otra persona. Jaime no se dio cuenta de que me había ido hasta casi una hora después de que saliera de la fiesta. Me enteré de esto más tarde por Guillermo, quien lo escuchó de la asistente de Francisco, que era amiga de una de las vecinas de Jaime. Los pueblos pequeños tienen sus ventajas. Las noticias viajan, incluso cuando intentas desaparecer. Según las historias que finalmente me llegaron, la fiesta continuó en pleno apogeo después de mi silenciosa salida. Se sirvió más champán. Alguien sacó la tarta profesional de La Duquesita, 3 pisos de vainilla sin gluten con rosetas de crema de mantequilla. Mi creación de chocolate y avellanas permaneció escondida en la cocina, olvidada. Jaime estaba en su salsa, presidiendo el salón, contando anécdotas de su reciente viaje de negocios a Chicago. Había conseguido un cliente importante, esperaba expandir la agencia, quizás abrir una segunda oficina en Boston. Sus amigos asentían con aprobación, le daban palmadas en la espalda, le decían que estaba en racha. No fue hasta que la amiga de Melissa, Carolina o Carlota, nunca me acuerdo, preguntó a dónde se había ido, la madre de Jaime, que mi ausencia se hizo notar. Melissa miró a su alrededor, con las cejas arqueadas en leve sorpresa. «Estuvo aquí durante la cena», dijo, mirando su reloj. «Quizás se cansó y llamó a un taxi». Jaime se encogió de hombros, despreocupado. «Probablemente. Ya no aguanta bien las noches largas. Más risas, más copas servidas». La fiesta terminó sobre la medianoche. Unos pocos amigos íntimos se quedaron más tiempo, desparramados por el caro sofá de cuero, descalzos, con las corbatas aflojadas, rememorando días de universidad y cumpleaños pasados. Para la 1 de la madrugada, hasta ellos se habían ido, dejando tras de sí vasos vacíos y servilletas arrugadas. Jaime y Melissa estaban limpiando, colocando las copas de cristal en el lavavajillas, cuando sonó el timbre. Jaime miró su móvil. La 1:15 de la madrugada. ¿Quién vendría de visita a esas horas? Abrió la puerta y encontró a 2 hombres de traje en su porche. A pesar de la hora tardía, parecían impecables y alerta. El hombre mayor se presentó como Daniel Peterson, del bufete de abogados Weller y Asociados. El más joven no habló, solo le entregó a Jaime un grueso sobre manila. «¿Qué es esto?», preguntó Jaime, mientras el agradable zumbido del champán se desvanecía rápidamente. «Documentación legal que requiere su atención inmediata, señor Marshall», respondió Peterson. «El contenido es urgente». Jaime intentó hacer más preguntas, pero los hombres ya estaban volviendo a su coche, con su trabajo cumplido. Melissa apareció detrás de él en la puerta, con el rostro convertido en una máscara de confusión. «¿Quiénes eran?», preguntó. Jaime levantó el sobre. «Abogados». A la 1 de la madrugada. Se dirigieron a la mesa de la cocina, donde Jaime rompió el sello y extendió los documentos. Al principio, la terminología legal lo confundió. Reasignación de activos, suspensión temporal de operaciones del fideicomiso, notificaciones de recuperación de propiedades. Luego, la comprensión se abrió paso, trayendo consigo una oleada de incredulidad. «Esto tiene que ser un error», dijo con la voz cada vez más alta. «Aquí dice que nuestra casa, esta casa, va a ser embargada, y el edificio de la oficina, y que las cuentas de la empresa están congeladas». Melissa cogió uno de los papeles, escaneándolo con creciente alarma. «¿Quién haría esto? ¿El banco? Pero si nunca nos hemos retrasado en un pago». Jaime pasó a la última página, donde una firma familiar lo aclaró todo de golpe. Elena Marshall. Mi nombre, con la caligrafía que había visto en tarjetas de cumpleaños y notas para el almuerzo durante toda su vida. «Mi madre», susurró, el shock haciendo que las palabras fueran apenas audibles. «Es de mi madre». Melissa lo miró fijamente. «¿Tu madre? ¿Elena? Eso es imposible. Ella no podría...». Pero sí que podía, y lo había hecho. Los documentos detallaban exactamente cómo podía. El fideicomiso que había proporcionado el capital inicial de Jaime.
La empresa de gestión de propiedades, que era dueña de su edificio de oficinas, el acuerdo de financiación especial para su casa. Todo se remontaba a mí, a decisiones que había tomado años atrás para ayudarle sin herir su orgullo. Jaime intentó llamarme de inmediato. Mi teléfono, todavía silenciado en un cajón de mi apartamento, fue acumulando sus mensajes de voz uno tras otro. Primero confusos, luego enfadados, después suplicantes. La progresión era predecible. Jaime siempre había pasado rápidamente por las emociones, ardiendo intensamente antes de asentarse en una acción calculada. A las 2 de la mañana estaba en su coche, cruzando la ciudad hacia mi apartamento. Melissa se quedó atrás, ya al teléfono con su padre, un banquero jubilado que podría entender las implicaciones legales mejor que ellos. Jaime encontró mi edificio oscuro y silencioso. Pulsó repetidamente el timbre de mi apartamento, el sonido resonando en el vestíbulo vacío. La señora Romero, despertada por el ruido, se asomó desde la ventana de su primer piso. «No está», le gritó a Jaime. «Se fue esta mañana con una maleta». «¿A dónde fue?», exigió Jaime, su voz resonando en la calle silenciosa. La señora Romero se encogió de hombros. No dijo exactamente. Mencionó algo sobre Cantabria. Jaime convenció al guardia de seguridad nocturno para que le dejara revisar mi apartamento, una clara violación del protocolo, pero Terry conocía a Jaime desde que era un adolescente que venía de visita los fines de semana. Encontraron mi puerta cerrada, con la carta sujeta a ella, ondeando ligeramente con la brisa de una ventana abierta del pasillo. Jaime la leyó allí mismo, de pie en el corredor oscuro. Cada palabra le golpeó como un puñetazo. No el lenguaje legal de los documentos oficiales, sino la verdad simple y directa de la madre a la que había despachado tan casualmente. El respeto no se hereda, se gana. Se arrodilló frente a mi puerta, con la carta arrugada en el puño. Terry fingió no darse cuenta, manteniendo la vista fija en la señal de salida al final del pasillo. «Tengo que encontrarla», repetía Jaime. «Tengo que arreglar esto». Pero yo ya estaba en un autobús nocturno hacia Santander, observando la costa oscura a través de la ventanilla, a un mundo de distancia de la vida que había dejado atrás. Por la mañana, el impacto total comenzó a calar. Los socios de Jaime llamaban, incapaces de acceder a las cuentas de la empresa. El administrador del edificio había recibido notificaciones sobre el cambio en el estado de la propiedad. El padre de Melissa confirmó lo que decían los documentos. Todo era legal, todo era vinculante. Jaime pasó el domingo conduciendo a todas las estaciones de autobuses de Salamanca, mostrando mi foto a los taquilleros que no me recordaban o no podían compartir información de los pasajeros. Llamó a hoteles de Cantabria, empezando por las ciudades más grandes: Santander, Torrelavega, Castro Urdiales. Pero yo me dirigía a un pequeño pueblo costero, a una pensión familiar que no estaba en su radar. El domingo por la noche regresó a casa, agotado y derrotado. Su hermosa casa se sentía de repente precaria, como si las propias paredes pudieran ser embargadas en cualquier momento. Melissa había pasado del shock a la furia. «¿Cómo es posible que no lo supieras?», no paraba de preguntar. «¿Cómo es posible que no supieras que ella era la dueña de todo?». Jaime no tenía respuesta. Nunca había cuestionado la facilidad de su camino, había asumido que su éxito era enteramente mérito suyo. La revelación de que su madre, la tranquila y complaciente Elena, había estado orquestando silenciosamente su buena fortuna desde el principio, no solo destrozó su seguridad financiera, sino toda su autoimagen. El lunes por la mañana trajo más abogados, más llamadas frenéticas. Los socios de Jaime fueron comprensivos, pero estaban preocupados. Sin acceso a las cuentas, no podrían pagar las nóminas el viernes. La casa no corría un peligro inmediato. Los procedimientos de desahucio llevarían tiempo, pero el daño psicológico estaba hecho. Cada comodidad se sentía de repente prestada, supeditada a mi buena voluntad. Y por primera vez en su vida adulta, Jaime se vio obligado a plantearse quién era yo en realidad, más allá del papel de madre. No solo la mujer que lo había criado, sino una persona con sentimientos, con límites, con el poder de exigir respeto cuando no se le daba libremente.
La carta que dejé se convirtió en la obsesión de Jaime. La leyó docenas de veces esa primera semana, analizando cada línea como si fuera un código cifrado que pudiera revelar mi paradero si tan solo lograra descifrarlo. No la había escrito con esa intención. Mis palabras eran simples, directas, una última confesión de la verdad tras años de silencio. La carta no era larga, apenas 2 páginas. La había escrito en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde había ayudado a Jaime con sus deberes, donde habíamos compartido innumerables comidas después de la muerte de Roberto, donde había firmado los papeles que le ayudaron a comprar su primer coche, su primera casa, a empezar su negocio. Jaime, comenzaba, sin el habitual querido, ni términos cariñosos. A estas alturas ya habrás recibido las notificaciones legales y entenderás que las cosas han cambiado. Quiero explicarte por qué, con mis propias palabras, sin abogados ni lenguaje formal entre nosotros. Cuando tu padre murió, me prometí a mí misma que nunca sentirías las dificultades económicas con las que yo crecí. Mis padres, tus abuelos, eran buenas personas que lucharon toda su vida. Los vi trabajar en dobles turnos y aún así no llegar a fin de mes. Me prometí que mi hijo tendría algo mejor, pero en algún punto del camino confundí el proveerte con el permitirte que olvidaras quién soy. ¿Recuerdas cuando tenías 9 años y tuviste aquella gripe terrible? Me quedé despierta 3 noches seguidas, refrescándote la frente con paños húmedos, leyéndote cuentos aunque me estaba quedando sin voz. En la tercera noche, cuando por fin te bajó la fiebre, me miraste y dijiste: «Eres mi heroína, mamá». Fue el momento más hermoso de mi vida. Anoche, delante de tus amigos y socios, me llamaste esta anciana y dijiste que solo estaba allí porque te daba pena. Me convertiste en el remate de un chiste, y la gente se rió, incluido tú. Esto no va de un solo comentario desconsiderado. Va de años de pequeños desprecios que han construido un muro entre nosotros. Va de verte convertirte en alguien que mide el valor por las cuentas bancarias y las direcciones en lugar de por el carácter y la amabilidad. Va de darme cuenta de que al intentar darte todo, puede que sin querer te haya quitado la oportunidad de desarrollar la gratitud. No necesito tu lástima, Jaime. Nunca la necesité. Lo que necesitaba, lo que todo ser humano merece, es respeto. No porque sea tu madre, sino porque soy una persona que ha vivido una vida plena, ha tomado decisiones difíciles y se ha sacrificado sin quejarse. No te escribo esto para hacerte sentir culpable. La culpa es una emoción inútil a menos que conduzca a un cambio genuino. Te escribo esto para que entiendas que los privilegios que has disfrutado, el negocio del que estás tan orgulloso, la casa que exhibes a tus amigos, el estilo de vida que has construido, existen gracias a decisiones que tomé por amor. Nunca mencioné mi papel porque quería que te sintieras independiente. Ahora me pregunto si ese silencio te enseñó la lección equivocada. Las medidas financieras que he tomado son temporales. Esto no es un castigo, es un límite. Durante demasiado tiempo he permitido que se me trate como un elemento secundario en tu vida, invitada a eventos por obligación, tolerada en lugar de bienvenida, mis contribuciones minimizadas u olvidadas. Eso se acaba hoy. Cuando aprendas a valorar no lo que te di, sino quién soy, quizás entonces podamos reencontrarnos, pero no voy a esperar. Los años que me quedan de vida son demasiado preciosos para pasarlos buscando la aprobación de alguien que debería haberla dado libremente. No me busques, ya no soy tu carga. Elena. Firmé con mi nombre de pila deliberadamente, no como mamá o madre, sino como la mujer que era más allá de ese papel. Jaime guardó la carta doblada en su cartera después de esa primera semana. A veces, sentado solo en su oficina, ahora bajo la gestión temporal de Inmobiliaria Morton hasta que se resolviera la situación, la sacaba y la releía, encontrando nuevos significados en frases que antes había leído por encima. La parte sobre quedarme despierta 3 noches cuando tuvo la gripe desencadenó una cascada de recuerdos similares. Yo cosiendo su disfraz para la obra de teatro del colegio la noche antes de la función porque se le había olvidado decírmelo.
conduciendo 2 horas para llevarle sus botas de fútbol cuando se las dejó en casa antes de un partido de campeonato, trabajando en turnos de noche en la administración del hospital para poder permitirme el ordenador que necesitaba para la Kento Universidad. Nunca había sabido de las dificultades económicas de mis padres. No había querido cargarle con esa historia. Ahora buscaba en su memoria otras lagunas, otras historias que podría haberme guardado para protegerle de duras realidades. ¿Me había dado las gracias alguna vez por algo de eso? ¿Se había dado cuenta siquiera? La carta obligó a Jaime a enfrentarse a lo poco que realmente sabía de mí como persona, separada de mi identidad como su madre. No podía recordar la última vez que me había preguntado por mis intereses, mis amigos, mis sueños. ¿Había tenido alguna vez ambiciones más allá de criarlo? ¿Tenía remordimientos, libros favoritos, opiniones políticas? Se dio cuenta, con creciente incomodidad, de que durante años había tratado nuestra relación como algo unilateral. Él hablaba, yo escuchaba, él necesitaba, yo proveía, él triunfaba, yo aplaudía. ¿Qué había recibido yo a cambio? Melissa lo encontró una noche mirando mi carta de nuevo, con un vaso de whisky intacto a su lado. «Te estás obsesionando», dijo, con la voz más suave de lo que había estado desde que comenzó la crisis. El shock y la ira iniciales se habían desvanecido en una emoción más compleja, ya que ella también se vio obligada a reconsiderar su percepción de mí. «La llamé esta anciana», dijo Jaime, sin levantar la vista. A la cara, delante de todo el mundo. Melissa no lo negó de inmediato ni puso excusas, lo que le sorprendió. En cambio, se sentó frente a él. «Ambos la tratamos mal», admitió. «Siempre la vi como, no sé, una obligación, alguien de tu pasado que no encajaba en nuestro presente. Ella es la dueña de nuestra casa, Mel. Ella financió mi negocio. Todo el tiempo, ella estaba haciendo posible nuestras vidas y nosotros la tratamos como una molestia». La parte más difícil para Jaime no era la precariedad financiera. Sus socios comerciales habían conseguido financiación temporal, y Francisco Weller le había asegurado que los problemas de propiedad eran negociables una vez que yo estuviera dispuesta a hablar. La parte más difícil era enfrentarse a su propio carácter, verse a sí mismo a través de mis ojos. Empezó a contactar a gente de su infancia, vecinos, profesores, mis antiguos compañeros del hospital, haciendo preguntas sobre mí que debería haber hecho años atrás. ¿Cómo era yo antes de ser madre? ¿Qué sueños había dejado de lado? ¿Qué fortalezas había dado por sentadas? La señora Sánchez, que había vivido al lado nuestro cuando Jaime era pequeño, le contó que una vez me habían aceptado en un programa de enfermería en la Universidad de Salamanca, pero lo aplacé cuando me quedé embarazada de él. Yo nunca lo había mencionado. El señor Grayson, el mejor amigo de Roberto, le reveló que la entrada para nuestra primera casa había salido del dinero que yo había ahorrado trabajando dobles turnos durante 3 años. «Tu madre es acero envuelto en seda», le dijo el señor Grayson. «Siempre lo ha sido. La mujer más fuerte que he conocido, pero nunca ha necesitado demostrárselo a nadie». Jaime también descubrió, a través de Francisco Weller, que yo había estado trabajando como voluntaria en un programa de alfabetización para mujeres inmigrantes durante los últimos 5 años. Todos los martes y jueves por la noche, momentos en que Jaime a menudo había intentado llamarme para breves y distraídas puestas al día, yo había estado enseñando español a mujeres de Siria, Somalia y Honduras. Las capas de mi vida, más allá de la maternidad, emergieron lentamente, reveladas a través de conversaciones y recuerdos que él había pasado por alto. Una mujer que hablaba un español pasable, que una vez quiso ser enfermera, que leía novelas de misterio hasta altas horas de la noche, que sabía cómo gestionar propiedades e inversiones con la suficiente astucia como para construir una riqueza significativa a partir del modesto legado de Roberto. Una mujer que finalmente había llegado a su límite. Después de 3 semanas de búsqueda y reflexión, Jaime escribió su propia carta. No una disculpa, aunque la contenía, sino un reconocimiento de la persona que yo era más allá del papel que había desempeñado en su vida. La envió a todas las pensiones de la costa de Cantabria, dirigidas simplemente a Elena Marshall.
si me llegaría, si la leería, si importaría. Estas preguntas lo mantenían despierto por la noche mientras mayo daba paso a junio, y las medidas financieras temporales que yo había puesto en marcha comenzaban a pasar factura a la cómoda vida que él creía haberse construido. Santillana del Mar me recibió con los brazos abiertos y sin preguntas. Mi primera mañana en la pensión Vistamar, me desperté con el sonido de las gaviotas y el suave ritmo de los barcos meciéndose en sus amarres. Mi habitación daba al mar, tal como me habían prometido. Un espacio pequeño y acogedor con paredes de color azul náutico y cortinas blancas y frescas que se hinchaban con la brisa salada. Marta, la propietaria, era una mujer de unos 60 años con el pelo plateado y arrugas de la risa que se acentuaban cuando sonreía. Me sirvió tortitas con arándanos en el porche que rodeaba la casa ese primer domingo, sentándose frente a mí después de asegurarse de que los demás huéspedes estuvieran atendidos. ¿Primera vez en Cantabria?, preguntó, sirviéndome más café sin esperar respuesta. Sí, respondí. Siempre quise venir, pero de alguna manera nunca saqué el tiempo. Asintió con comprensión en sus ojos. La mayoría de la gente no saca tiempo para las cosas que quiere hasta que algo les obliga a ello. ¿Qué la ha traído por aquí si no es indiscreción? Consideré dar una respuesta vaga, el tipo de evasiva educada que había perfeccionado durante años de mantener mis sentimientos pulcramente contenidos. En lugar de eso, me sorprendí a mí misma. Dejé atrás una situación en la que no se me valoraba. Dije simplemente: estoy tratando de recordar quién soy más allá de las expectativas de los demás. Marta no indagó más. Simplemente extendió la mano sobre la mesa y me apretó brevemente la mía. Bueno, ha venido al lugar adecuado. Cantabria tiene una forma especial de ayudar a la gente a encontrarse a sí misma. Los días siguientes adquirieron un ritmo suave. Mañanas en el porche con café y un libro. Tardes paseando por el puerto o explorando las pequeñas tiendas que bordeaban la calle principal. Noches viendo la puesta de sol pintar el agua en tonos dorados y rosados. Empecé a llevar un diario, algo que no había hecho desde que tenía 20 años. Las primeras entradas eran rígidas, cohibidas, como si estuviera escribiendo para una audiencia. Poco a poco, las palabras comenzaron a fluir con más naturalidad. Escribí sobre el tiempo, sobre la gente interesante que conocía, sobre los recuerdos que afloraban inesperadamente a lo largo del día. También escribí sobre Jaime, pero no tanto como esperaba. Cuando aparecía en mis pensamientos, a menudo era la versión más joven. El niño con las rodillas peladas y preguntas interminables. No el hombre que me había tratado con tanta displicencia. Una semana después de mi llegada, conocí a Eduardo en la biblioteca local. Era alto y delgado, con una barba mayormente gris y ojos que se arrugaban en las esquinas cuando sonreía. Un profesor de literatura jubilado que se había mudado a Santillana después de que su esposa falleciera 5 años antes. Conectamos por nuestro amor compartido por las novelas de misterio y empezamos a quedar para tomar café cada pocos días. ¿Tiene familia?, me preguntó durante una de nuestras conversaciones en la cafetería del puerto. Un hijo, dije, sorprendiéndome de lo firme que se mantuvo mi voz. Estamos tomándonos un tiempo el uno del otro ahora mismo. Eduardo asintió, sin presionar para obtener detalles. Las relaciones son criaturas complejas. A veces, la distancia proporciona la claridad que necesitamos. En su compañía, me encontré riendo con más facilidad de lo que lo había hecho en años. Hablamos de libros, política, viajes, sin profundizar nunca demasiado en historias personales, contentos con el momento presente. No era romántico, solo el simple placer de ser vista y escuchada por alguien que no tenía ideas preconcebidas sobre quién era o debería ser. Mi segunda semana en Santillana, me ofrecí como voluntaria en la Sociedad Histórica Local, ayudando a catalogar fotografías antiguas del puerto y los barcos de pesca. El trabajo era meticuloso y absorbente, dejando poco espacio para cavilar sobre el pasado o preocuparse por el futuro. Descubrí que tenía un don para la organización y buen ojo para identificar periodos de tiempo basándome en los estilos de ropa y los diseños de los barcos. «Se le da de maravilla», dijo Elena, la directora de la sociedad. «Nos vendría muy bien alguien como usted de forma regular». La idea de ser necesitada por mis habilidades en lugar de por mi capacidad de cuidar fue novedosa y satisfactoria.
Empecé a pasar 3 mañanas a la semana en la Sociedad Histórica, ampliando mi papel para incluir breves visitas guiadas a los visitantes interesados en la historia marítima de la zona. Llamaba a Guillermo una vez a la semana. Conversaciones breves en las que me ponía al día sobre la situación legal sin presionarme para tomar decisiones. Jaime se había reunido con Francisco Weller varias veces. El negocio funcionaba con financiación de emergencia. La casa no corría peligro inmediato, pero la incertidumbre estaba pasando factura. «Te está buscando», me dijo Guillermo durante nuestra tercera llamada. Contrató a un detective privado durante un tiempo, pero lo despidió. Dijo que necesitaba respetar tus deseos, aunque le matara no saber dónde estabas. Sentí una punzada de algo. No exactamente arrepentimiento, sino reconocimiento. Al menos había entendido esa parte de mi carta. «No estoy lista para que me encuentren», dije. «Nadie te está presionando, Elena. Tómate todo el tiempo que necesites». A medida que mayo daba paso a junio, me fui adaptando a Santillana de maneras que no había previsto. Conocía los nombres de los pescadores que traían sus capturas al puerto cada tarde. Tenía un banco favorito con vistas al mar donde comía los días despejados. El personal de la biblioteca me guardaba las novedades de misterio, y Marta, en la pensión, me presentaba a sus amigos como nuestra Elena de Salamanca, que se está convirtiendo en una auténtica cántabra. Solo conservaba una foto de Jaime, la instantánea de su infancia en la playa que había metido en mi maleta. La coloqué en mi mesita de noche, no como un recordatorio constante del dolor, sino como el reconocimiento de un capítulo de mi vida que me había moldeado pero no me definía. Una mañana, a finales de junio, Marta se me acercó en el desayuno con un sobre. «Ha llegado esto para usted», dijo, con evidente curiosidad en su voz. «Entrega especial». El sobre era de color crema, caro, con mi nombre escrito en una caligrafía familiar. La letra de Jaime, la escritura cuidada que había desarrollado en el instituto cuando decidió que sus garabatos de la infancia no eran lo suficientemente sofisticados. Lo cogí sin hacer comentarios, guardándolo en el bolsillo para más tarde. Marta no preguntó, simplemente me rellenó la taza de café y pasó a atender a otros huéspedes. Más tarde, sentada en mi banco favorito del puerto, abrí la carta. A diferencia de la mía, era larga, 5 páginas de la letra de Jaime, más pequeña y apretada hacia el final, como si hubiera tenido miedo de quedarse sin espacio antes de quedarse sin palabras. Escribió sobre los descubrimientos que había hecho, conversaciones con gente de mi pasado, revelaciones sobre mi vida antes y más allá de la maternidad. Escribió sobre la vergüenza de darse cuenta de lo poco que había sabido de mí como persona, sobre el humilde reconocimiento de que su éxito nunca había sido únicamente suyo. «No solo no supe apreciar lo que me diste», escribió, «no supe ver quién eres. Reduje a la mujer más resiliente, generosa e inteligente que he conocido a un papel, una función, una obligación. Y al hacerlo, me perdí el privilegio de conocer a mi propia madre. No pedía perdón. No suplicaba un rescate financiero. Simplemente reconocía la verdad de quién era yo, más allá de lo que había hecho por él, y expresaba la esperanza de que algún día yo le permitiera conocer mejor a esa persona». Doblé la carta y la devolví a su sobre, observando el agua brillar bajo el sol del mediodía. Un barco pesquero regresaba a puerto, con su trabajo del día terminado. 2 niños corrían por el muelle. Sus risas llegaban a través del agua. No sentí triunfo ni revancha en las palabras de Jaime, solo una certeza tranquila de que había hecho lo correcto, no solo por él, sino por mí misma. Al marcharme con dignidad en lugar de seguir aceptando menos de lo que merecía, había recuperado algo esencial. Esa tarde llamé a Francisco Weller y le di instrucciones para restablecer gradualmente el acceso a las cuentas y títulos de propiedad congelados. No todo de una vez, y no sin condiciones. No estaba dispuesta a renunciar al límite que había establecido, pero lo suficiente para aliviar la crisis inmediata. «¿Vuelves a casa?», preguntó Francisco después de tomar nota de mis instrucciones. «Casa». La palabra resonó de forma extraña. Salamanca había sido mi hogar durante la mayor parte de mi vida adulta, pero sentada en mi habitación de la pensión Vistamar, viendo la puesta de sol sobre el Cantábrico,
Ya no estaba segura de dónde estaba mi hogar. Todavía no, dije. He renovado mi estancia aquí hasta el final del verano. La Sociedad Histórica me había ofrecido un puesto remunerado a partir de julio. Eduardo y yo planeábamos visitar los picos de Europa el fin de semana siguiente. Marta me había presentado a su club de lectura. Estaba echando raíces en este tranquilo pueblo costero, tentativas, pero cada día más fuertes. Mantuve la única foto del joven Jaime en mi mesita de noche, pero ahora estaba acompañada de nuevas imágenes. Una instantánea del mar al atardecer en Santillana, una foto mía con los voluntarios de la Sociedad Histórica, una foto espontánea que Eduardo me había tomado riendo en la cubierta de un barco, con el pelo al viento y el rostro más relajado de lo que había estado en años. Mi historia no había terminado en venganza, aunque podría haberlo hecho. No había terminado en un amargo distanciamiento, aunque ese camino había estado disponible. En cambio, continuaba de formas inesperadas, con capítulos que se desarrollaban y que yo escribía para mí misma, en lugar de ser un personaje secundario en la narrativa de otra persona. No sabía si Jaime y yo nos reconciliaríamos por completo. No sabía si volvería a Salamanca o haría de Cantabria mi hogar permanente. No sabía qué traería el próximo año, ni el siguiente. Pero por primera vez en décadas, esa incertidumbre se sentía como libertad en lugar de miedo. Me había alejado de una situación que me menospreciaba, y al hacerlo, había encontrado el camino de vuelta a la mujer que siempre debí ser. No solo una madre, no solo una viuda, no solo una anciana digna de lástima o tolerancia, sino Elena Marshall, completa y compleja por derecho propio. Y eso, estaba descubriendo, era suficiente.